Pónganse tantito de pie. Levanten sus manos, adoren al Señor. Shakten todos trantal kabig tom. Keptal hakili krem tom sale grab. Braktel kolbel tilere stoltron talemigab. Biepreb talere besondroskori bitamakten. Brabtala brebishere brabotnan enelebeknan emotion. Abri bilobrotam robot kalgelish trebri. Abreibertom ba ambisk tractole mano. Protobok alenumosh, elektrintare krastobre, ebrik talebos sonte likiparam, proturama le meshere brebetarama, crostara balama shetebikaba. Oh gran Dios, te amamos en esta noche. Padre que estás en los cielos, somos tus hijos. Envía tus olas, tus ríos, tus aguas. Envía, Señor, tu aliento sobre nosotros y danos vida en esta noche, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor. Pero te pedimos, te rogamos, haznos la iglesia que tú amas, que tú quieres, Señor. Haznos la iglesia que tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puedes tomar tu lugar. Oh. Empezamos hablando de estar desesperados por su presencia y por su gloria, ¿verdad? Y luego estamos hablando de los aspectos de una vida espiritual, de una vida que ha dejado la carne y que está viviendo en el espíritu. Lo que estamos viendo son dimensiones más allá de la razón. Estamos hablando de una vida de ministerio, ¿verdad? ¿Está bien? Ciclo de vida. Estamos buscando tocar a Dios y que Él nos toque a nosotros. Entonces hablamos que el primer aspecto de esta vida es Cristo en nosotros, ¿verdad? El segundo aspecto, la iglesia que Dios diseñó para su Hijo, no para nosotros. La iglesia no está diseñada para nosotros, está diseñada para su Hijo, ¿verdad? Estuvimos viendo esos puntos importantes. El tercer propósito de una vida espiritual es el propósito destinado de Dios. Entender que tú fuiste creado desde el vientre de tu madre con un propósito divino. ¿Sí? El punto número 4 es viviendo en el Espíritu. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu, no en la carne, porque no somos deudores a la carne, sino deudores al Espíritu, ¿verdad? ¿Sí? Hola. ¿Les cayó mal el disco? El quinto punto es Cristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Lo vimos ayer. Qué bendición estar conectados con alguien en el cielo. Ahí anda la gente buscando santos y amuletos y a ver con qué se conecta, pero nosotros estamos conectados con Cristo en el cielo, ¿verdad? Bien, no voy a hablar de esos puntos, están grabados por si los quieren repasar. Yo en su lugar lo haría varias veces. Gracias, Dani. Punto número 6, en esta noche vamos a ver el dominio del reino. El punto número 6, cuando entramos en la vida espiritual, tenemos que entender que entramos en el dominio del reino. Qué gusto ver a Chelito y a Eugenia hoy. Les extrañábamos. Hechos 2, 34 y 35. El dominio del reino.
Hay una mentalidad de derrota en el cristianismo, sobre todo con estas cosas que estamos viviendo últimamente. Hola. ¿Están bien? Pero no somos un organismo, un cuerpo que es dominado, sino alguien que domina, ¿verdad? Hechos 2:34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si conectamos todo lo que hemos estado estudiando, fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir. El problema es que muchos cristianos todavía no son rescatados de ahí. Pero los que ya hemos sido rescatados de nuestra pasada manera de vivir y hemos sido vestidos con el Espíritu de Cristo, llenos con el Espíritu Santo, entramos en una vida espiritual nueva, donde Cristo está en nosotros, ¿verdad? De todas las cosas que hemos visto. Pero lo más importante es que nos demos cuenta que no son fragmentos, sino piezas de un gran rompecabezas. Todo está conectado. Nacimos de nuevo con un gran propósito, todo lo que hemos estado viendo, pero nacimos para venir a un reino que está dominando. La luz no es vencido por las tinieblas, sino las tinieblas es vencido por la luz. Y nosotros vemos nuestra carne y las circunstancias, no entendemos esto, pero es en el Espíritu, nosotros somos quien domina. Sí, es triste ver cómo el diablo engaña a los cristianos, porque aunque están siendo azotados, ya no oran, ya no buscan a Dios, al contrario, se apartan cuando más deben orar, porque no importa qué tan azotado estás en la tierra, tú sigues teniendo dominio en el Espíritu. Hola. Eres poderoso. El Cristo en la cruz era poderoso aunque estaba agonizando. Pablo y Silas eran poderosos aunque estaban en el yugo, azotados. Eran poderosos, solo cantaron y libertaron los presos. ¿Me explico? Tenemos que aprender a cantar en dolor, alabar al Señor en dolor, en pena, en sufrimiento. Él es adorado siempre. Porque uno es el cuerpo y otro es el espíritu, ¿verdad? ¿Está bien? Y eso es lo que estamos aprendiendo como iglesia. No importa lo que estemos sucediendo, no importa cómo está nuestra alma. Quizás estamos sufriendo, nuestra alma está sufriendo, está en un proceso de sanidad quizás, pero nuestro espíritu está fuerte. Dominamos en el espíritu. El diablo quiere convencerte que lo que te pasa en lo natural es lo que te está sucediendo en lo espiritual, pero lo espiritual es la única esperanza que tienes de restaurar lo natural, de vencer en lo natural. Hola. Cuando David estaba asustando a los filisteos en aquel valle, el Goliat estaba asustando a los filisteos en aquel valle, todos estaban asustados porque lo que miraban era terrible. Pero un muchachito, pastor de ovejas, vino y vio la escena real. Todos, el ejército de Israel estaba atemorizado. Pero un muchachito de la edad de Gadiel miró ahí y dijo, aquí está este grandulón, gritón, desafiando a los ejércitos de mi Dios y a mi Dios, ¿verdad? ¿Quién se cree? Lo natural estaba terrible, pero en lo espiritual ellos eran fuertes. Hola. Cuidado, porque aún un cristiano moribundo puede ser muy poderoso. Hola. Les comenté cuando fui a ministrar a esa viejita la última vez que vine aquí, ya agonizando, me mandaron de vino nuevo a orar y ella me ministró a mí agonizando. Cuando alguien tiene un espíritu fuerte, el cuerpo no es más que un portador, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fuertes en el espíritu. El Señor está sentado en el trono. Salmo 11, 1 y 2. O sea, Él domina sobre todo. Tenemos un Padre que es el Rey, que domina sobre todo.
que se quite del cristianismo y de la iglesia el espíritu de autolástima, de automiseración, sentirte miserable, sentir que eres derrotado. Como digo, aún muriendo eres poderoso. Tus huesos serán como los de Eliseo, ¿no? En la tumba. Un muerto tocó los huesos de Eliseo y resucita. Aún muertos somos poderosos. Hola. No los veo muy convencidos, espero que el Espíritu los convenza. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos cristianos vienen a querer convencer a Dios, pero es Dios el que te está convenciendo a ti, ¿verdad? ¿Cuánto nos perdemos cuando venimos a las reuniones a tratar de convencer a Dios que nos ayude en nuestra miseria? Cuando eres un príncipe, una princesa, una reina, un rey, ¿verdad? Salmo 11, 1 a 2, en Jehová he confiado, decía David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón, ¿verdad? David entendía esto. ¿Por qué me dices que huya si yo he confiado en Dios? ¿Por qué me estás diciendo que esto de que los malos, la violencia está prevaleciendo y que yo me debo de esconder? ¿Por qué me dices eso si yo he confiado en Dios, verdad? ¿Sí? Entender el dominio del reino de Dios es el sexto aspecto del ciclo de la vida y es la manifestación del reino hasta que éste venga físicamente. Todo lo que estamos viendo en los puntos anteriores es cuando tú tienes un ministerio espiritual, dijimos ayer, ¿verdad? Que cuando ya Dios te está usando en tus dones. Ahorita yo le estaba hablando de los dones del habla, pero esas son maneras en que Dios nos usa por medio de los dones. Hay tres clases de dones: dones de habla, dones de poder, dones de revelación, ¿verdad? En unos días vamos a ver, voy a estar hablando mucho de profecía, que es uno de los dones más importantes que tenemos de revelación, pero no vamos a entrar en un estudio de todos los dones porque eso lo hacemos en la iglesia. Pero es muy entender que Cristo, desde que te bautiza el Espíritu Santo y encuentra a Cristo en ti, ya tienes la oportunidad de tener dones con los cuales vas a tener un ministerio espiritual. Y cuando tú tienes este ministerio espiritual con propósito, tienes que darte cuenta que no es otra cosa más que un reino dominando a otro. Es para que vayas y eches fuera demonios, para que sanes a los enfermos, para que evangelices, ¿verdad? Para que vayas y deshagas las obras de Satanás. Pero tú no puedes hacer eso si tú eres vencido de Satanás. Es como Sansón, ¿no? ¿Cómo iba a vencer Sansón a los filisteos casándose con una filistea? ¿No? No puedes asociarte con el enemigo porque cuando tú haces un compromiso con el enemigo, él tiene donde golpearte, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos eso. Yo le estaba hablando ahorita del habla y qué tremendo que entendamos lo que dice Santiago, que no pueden salir de la misma fuente agua amarga y agua dulce. Entonces ahí andan de chismosos, hablando mal de los pastores y de todo. Son cobardes porque no vienen con los pastores a hablar. Oiga, pastor, ¿por qué esto y eso? No, son cobardes. Ahí andan atrás hablando mal de nosotros. Pero creen que ahora pueden profetizar, creen que ahora pueden hablar en lenguas, pero de una agua no puede salir agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. ¿Por qué crees que Dios te va a usar si andas de bocón o de bocona? No solamente con los pastores, hablando chismes, murmurando en contra de la iglesia. Y eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias y hay muchas congregaciones que piensan que sí se puede. Hablo en lenguas y luego voy y hablo mal de mi hermano o de mi hermana. ¿No se puede? Tu boca es una fuente de agua dulce o de agua amarga. Nada más. Dios no puede usar una boca que anda hablando mal de los hermanos o anda hablando mal de la iglesia, que es la novia del Señor, ¿verdad? Entonces,
yo tengo que cuidarme mucho de qué estoy hablando, cómo me hablo cuando me refiero a otros hermanos en Cristo, a otros pastores. Muchas veces me he quedado callado cuando pastores aún están hablando mal de mí. Porque yo sé, si ellos hacen eso, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque al otro día yo tengo que profetizar, ¿verdad? Pero por eso hablamos de que tenemos a Cristo ahora en nosotros. Y lo que tenemos de Cristo es lo que el Espíritu usa. Pero ¿cuántos de ustedes conocen que hablan en lenguas, profetizan, dicen un montón de cosas y luego los oyen hablar barbaridades, hasta malas palabras a veces, ¿no? Entonces no es así como funciona, ¿sí? Entonces en este sexto aspecto del dominio del reino tenemos que ser soldados que estamos siempre listos para servir al Señor. Todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Todos somos parte de un reino que está dominando a otro. Y dices, pero ¿yo en qué área puedo dominar? Si tú estás en los negocios, tu negocio va a tomar dominio sobre otros negocios. ¿Sí? Porque estás en un reino que domina. ¿Por qué? Porque porque Dios le dijo al Señor, siéntate a mi diestra y es la cabeza tuya, ¿me explico? Hola, ¿no me están entendiendo? ¿Qué pasaría si alguien muy cercano a ti mañana gana la presidencia de la República? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? O alguien muy cercano a ti de repente se hace millonario y te invita a que te sientes con él en la mesa de los negocios. De repente tu condición cambia totalmente. Bueno, pues Cristo nos salvó y juntamente con Él fuimos sentados en lugares de dominio, no de derrota, de dominio. ¿Sí? ¿Sí? Somos leones que rugen, no ratones que hacen ¿verdad? Está bien. Algunas personas piensan, algunas personas y algunos cristianos que yo no sé por qué me odian, piensan que si yo estoy caído me pueden derrotar. Pero aún caído rujo en el espíritu. Y aún caído sé que es el dominio que tenemos en el Señor. Entonces cuando tú vas al África, tú tienes que entender que puedes ir caminando en la selva, en la jungla, y puedes entrar en el territorio del dominio de un león. Y en cuanto tú cruzas esa línea, él ya te olfateó, ya sabe que estás ahí. Te va a dejar entrar hasta donde él quiera. Hola. Pero él ya te está observando, ya sabe dónde andas. Si nada más vas de paso, quizás te deje pasar. Si te atreves a acercarte más a donde está él, de repente tú te puedes convertir en chicharrón de león. Chicharrón para león. Entonces tenemos que entender eso. Los demonios tienen que saber cuál es tu dominio en el Señor. Y deben de saber que no se pueden meter contigo y salir bien librados. Pero algunos demonios están bien disfrazados con espíritus familiares en nuestros puntos ciegos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de tener bien claro nuestro dominio y tener bien limpio nuestro dominio. El diablo es muy engañoso, ¿sí? Disponen sus saetas sobre la cuerda, dice, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Son cobardes. Los espíritus familiares son cobardes. Lo hacen en oculto, ¿verdad? A veces yo me doy cuenta, pastor, es que están diciendo eso de usted. Está bien. Si dicen algo que es cierto y es malo, yo escucho y me arrepiento. Pero si dicen algo malo de mí, me hacen bienaventurado. Pero yo me pregunto, ¿por qué son tan cobardes que no vienen y me lo dicen a mí? O me preguntan a mí. Ya que andan de metiches, ¿no? Pero lo que quiero decir es, espiritualmente, tú tienes que saber dónde está tu dominio, ¿verdad? Y también debes reconocer dónde está el dominio de otros, que Dios les ha dado esa autoridad y ese dominio.
Si yo voy a Mazatlán, el pastor, el doctor Gutiérrez y su esposa, y Adelita y ellos, ese es el dominio de ellos allá. Yo voy a colaborar con ellos, pero ellos son los encargados de ahí, ellos gobiernan sobre ese lugar, ¿verdad? Muy bien, estamos asociados en el reino y juntos estamos haciendo cosas, pero debemos reconocer la autoridad y el dominio que Dios le da a cada quien. ¿Por qué? Porque somos miembros de un reino que domina. Yo no me ando metiendo en las casas de nadie. Ustedes, ninguno de ustedes me puede acusar de que yo ando metiéndome en las casas de nadie, diciéndoles que hagan o que no hagan. Algunos me asignan esa fama, pero no es cierto, es mentira. Yo no me meto en la vida de la gente. Si la gente viene y me pide consejo, le doy conforme a la palabra. Porque cada quien es dueño de su propia vida. A menos que se la hayas entregado a Cristo, entonces nos podemos asociar, ¿verdad? ¿Está bien? Pero es un reino que domina. En este aspecto vamos a manifestar ese reino. Lo vamos a manifestar físicamente. El reino espiritual se va a manifestar físicamente a través de nosotros, considerando todos los 5 puntos que estuvimos viendo los días anteriores, ¿verdad? Recuerdo cuando estábamos en el salón, en el Manix, me trajeron una señora endemoniada, su esposo quería que yo eso. Y estaba yo en la oficina adentro cuando vinieron, estaba solo el lugar. Y le dije, métanla. Y no quería entrar. Me paré en la puerta y empezó a decir, ese es un hombre de Dios. Y que le dije, cállate en el nombre de Jesús y suéltala. Y se sacudió y se cayó. Y luego ya la metieron y empecé a orar por ella. Pero empecé a hablar con el esposo y el problema era el esposo, no ella. No platico toda la historia porque era algo privado, pero los demonios reconocen tu autoridad. Tú dices, yo no sé qué autoridad tengo, ponte a echar fuera demonios y ahí te vas a dar cuenta cuánta tienes. Y me acuerdo cuando el hermano Víctor Richard nos enseñó a echar fuera demonios. Y yo salí de esa plática y dije, yo me quiero encontrar al primero ahorita. Y mi esposa y yo estábamos en una célula cuando eché fuera nuestro primer demonio. ¿Te acuerdas, Jolie? Estábamos en una célula y estábamos orando todo. Yo sentía una presencia, pero no sabía quién era el del problema. Y éramos como unos 12 personas, 10 personas. Estábamos agarrados de las manos, ya despidiendo la reunión. Y yo dije, Señor, que se vayan todos y que la persona que está siendo atormentada por este demonio se quede al final. Y se empezaron a despedir eso, y una muchacha se quedó ahí, al último. Y empezamos mi esposa y yo a hablar y a preguntarle. Y cuando yo le empecé a preguntar, le dije, ¿tú qué piensas de la cruz y de la sangre? Y empezó a manifestar el demonio, ¿verdad? Y cuando me vio a mí, se quiso asustar a Yoli, pero qué equivocación, ¿no? O sea, dijo, a este no lo asusto, pero a ella sí. Y cuando quiso asustarlo ella, pues le salió peor, ¿no? En el nombre de Jesús, y oramos por ella. Y la muchacha fue levantada y pegó en la pared del departamento y ¡pum!, cayó ahí. Entonces ahí se quedó dormidita un rato y estamos orando por ella. Ya cuando se despertó era otra persona, ¿me entiendes? Pero tenía una mancha quemada en la espalda, en una circunstancia. Dice, me arde la espalda, me arde la espalda. Y revísala. Y tenía la espalda quemada, un círculo así. Y supimos ahí donde el demonio salió para fuera de ella y salió del departamento y la dejó, ¿verdad? Como una quemada de sol, no era gran cosa. Y yo dije, caray, ahí ves tu dominio, así tenemos poder. Lucas 10:19 dice, aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Entonces no le tenemos miedo a los demonios. Lo que tienes que entender es que los demonios nos tienen miedo a nosotros, ¿verdad? Los únicos demonios que no te tienen miedo son con los que te asocias. Son hasta compas, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los demonios tienen miedo
que tú uses discernimiento de espíritus, dones del espíritu, que tú te muevas en el espíritu, porque donde hay cristianos moviéndose en el espíritu no hay manera que haya demonios, ¿me explico? Es bien emocionante, de veras, no es un asunto de orgullo, es emocionante saber cómo Dios nos usa, ¿me entiendes? Saber que los demonios te tienen miedo. Y aquí cuando llegamos, ¿cómo? Teníamos experiencias, ¿no? Cuando llegamos aquí, había 2 brujas, una de ellas se anunciaba en el radio y una se convirtió, la otra, había 3 de las más famosillas, una se convirtió, su hijo, y después venía la congregación, y cuando puede venir ella viene, nos dice, ¿cómo está mi hermano? ¿Verdad? Grandota la mujer. Su hijo es un hombre de Dios ahora, ¿no? Sirviendo al Señor. La otra se fue y la otra se murió de cáncer. Y cuando le dio cáncer vino a la iglesia para que oráramos por ella, ¿te acuerdas, Carlos? Estábamos en el premier ahí. Sí, esa bruja tenía cáncer y quiso que oráramos por ella porque se dio cuenta que estaban los enfermos de cáncer sanando en la iglesia. Entonces ella vino y se paró ahí en la entrada y dije, no entres, no la dejen entrar. Y había gente en la iglesia así como aquí y también acá a los lados. Le dije, si te vas a arrepentir de todo el mal que has hecho y le vas a entregar tu vida a Cristo, entonces sí oro por ti, si no, no. Y no quiso arrepentirse. Y otro demonio que estaba acá se me aventó. Yo nomás lo vi de reojo en el aire, pero no llegó porque lo tlaquearon. Los sugieres lo tlaquearon, ¿no? Javier y no sé quién, si tú. Sí, le cayeron 3 sugieres ahí. Y en el aire lo tlaquearon, lo echaron fuera, al demonio y al endemoniado fuera, ¿no? Y esa pobre mujer que no se quiso arrepentir murió de cáncer. Pero puedes ver el poder de Dios sobre tu vida cuando tienes esta vida espiritual. Entonces no quieres ser carnal, porque cuando eres carnal, como estos que los encueraron los demonios y los dejaron. Conozco a Jesús, a Pablo conozco, pero a ti no te conozco. Entonces tenemos que vivir esta vida espiritual, porque en esa vida espiritual tenemos el dominio del reino. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes el dominio del reino. ¿Por qué? Porque Dios le juró, escúchame bien, en Salmo 110, Dios le juró a Jesucristo, yo haré que tus enemigos caigan debajo de tus pies. ¿Y qué crees? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces los demonios saben que van a caer debajo de nuestros pies, ¿no? ¿Sí? Por eso le dijo a Adán, tu simiente le pegará en la cabeza a la serpiente, ella le herirá en el carcañal. Eso es lo que pasó en la cruz, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Está bien? No tienen que hacer tanto show. Cuando empiezan los demonios, yo he visto que gente dice, ¿y cómo te llamas? ¿Qué te importa cómo se llama? Tú échalo fuera. Porque no te va a decir su nombre, te va a decir alguna mentira. Son mentirosos, ¿no? ¿Y cuántos son ustedes? ¿Qué te importa cuántos son? Te vas a asustar si te dicen cuántos son. Échalos fuera en el nombre de Jesús. Está bien. Y así, bueno, yo creo que algunas mujeres no tienen problemas porque son buenas para mandar, ¿no? Pues si mandan a sus esposos, manden a los demonios también fuera. No deben mandar a sus esposos, deben estar sujetos a ellos. Bueno, ¿está bien? Dominio, repite conmigo, dominio. Reino. ¿Sí? Esta es una promesa personal de Dios a su Hijo. Una palabra profética que será cumplida totalmente. Dios le está hablando a Jesús, ¿verdad? Vamos a suponer que Carlos es Jesús. Yo de ninguna manera pretendo ser Dios, pero vamos a suponer que yo soy el Padre. Y le digo, ven hijo, siéntate aquí a mi diestra. Y ahí quédate mientras yo te prometo, te juro, que voy a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Y este es Jesús y este es su cuerpo. ¿Dónde estás tú? En el cuerpo de Jesús. ¿Dónde están los enemigos de Dios?
debajo de tus pies. No están arriba, están debajo de tus pies. Así que si se te avientan 10 legiones de demonios, deben de caer en tus pies, ¿me entiendes? ¿Por qué? Por el poder de Dios. Porque el Padre dijo, yo pondré a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, ¿tú crees que los demonios te quieren enfrentar? Huyen de ti. ¿Sí? Gracias, Carlos. Se ve bien de Jesús, ¿verdad, Charlie? Repite conmigo, reino, dominio, la promesa del Padre al Hijo. ¿Cuántos saben que Dios, si Dios nos cumple las promesas a nosotros, cuánto más al primogénito, ¿no? Le juró Dios a Jesús que pondría a sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, si andas de fanfarrón, si andas fanfarroneando, ten cuidado, porque tienes que ser serio en esto, ¿verdad? ¿Está bien? Sin miedo, con autoridad. Dice, pero entonces, ¿qué no tenemos que ser humildes? Sí, somos humildes, pero con autoridad. La humildad no te quita la autoridad. Jesús es humilde, pero no le quita el ser rey, ¿verdad? ¿Cuántos han echado fuera algún demonio alguna vez? Bueno, quiero ver más manos próximamente, ¿verdad? Yo sé que algunos son buenos, ¿verdad? Para echar fuera demonios. Yo nunca he echado fuera ninguno, no, pues porque no has tomado la decisión de hacerlo. Pero es una autoridad que Dios nos ha dado a todos nuestros hijos, a todos sus hijos, ¿verdad? Bien, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir en santidad. Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces Dios está trayendo todo lo que Él empezó en Jesús desde antes de la fundación del mundo hasta el final de los tiempos en Cristo. Todo lo que Dios planeó en Cristo desde el principio hasta el final incluye la iglesia. Y Él va a reconciliar el cielo y la tierra con Cristo. Y nosotros somos parte de este proceso, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos se manifiesta en nosotros. ¿Cuántas veces has orado, venga tu reino? Muchas veces, ¿verdad? Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Sí, pero no es solamente Dios trayendo el reino, está trayéndolo a través de ti y de mí. Entonces tú dices, venga tu reino a mi vida, ¿verdad? Venga tu reino a mi casa, a mi familia, a la iglesia. Esa oración es poderosa. Que no, si no se vuelve una repetición vana, esa oración es la más poderosa oración que Dios nos dio. Si yo no sé orar, ora, venga tu reino, ¿verdad? Venga tu reino. Y si viene su reino, viene en todo su poder. Él está trayendo todas las cosas juntas, todas las cosas del cielo a través de nosotros en la tierra, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Él está sumando todas las cosas como se propuso en Cristo para el final de los tiempos. Él ha administrado sus propósitos a través de su amado Hijo Jesús para llevar a cabo su cumplimiento en las edades, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos 9:26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. O sea, el establecimiento del reino es contundente, ¿verdad? Dice, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre para quitar de una vez el pecado. El problema es que nosotros no entendemos, pensamos que lo va a quitar poco a poquito. No, es quita de una vez el pecado. ¿Por qué? Porque Dios tiene prisa, el cielo se está precipitando sobre la tierra. Y por eso Dios ha traído juicio a su casa. Pero el juicio empieza con su propia casa. Y créeme, no es nada agradable cuando Dios esté juzgando el pecado que ha estado oculto
de por mucho tiempo. No va a haber más pecados ocultos en la casa de Dios. Dios los va a exhibir, todos, de cualquiera. Así que los que apuntan con el dedo van a ser los primeros, porque dice la Biblia que si juzgas serás juzgado. ¿Sí? Muy bien. Todos tenemos que pasar las pruebas del Señor. Entonces, tenemos salvación por medio de la obra de Cristo, pero también mejoras cosas están acompañando a nuestra salvación, ¿verdad? Con lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí o no? Tienes salvación en Cristo, pero mejores cosas están en la salvación. Hebreos 6:9. Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amados, debemos estar persuadidos de cosas mejores. El futuro es mejor para la iglesia. ¿Sí? En los tiempos finales, Dios va a levantar la cortina que empezó con Adán para revelar todo lo que está terminando con Cristo. Sí, el segundo hombre. El primer hombre falló, pero el segundo hombre no solo tuvo éxito, pero también se convirtió en el capitán de un ejército del reino de Dios. Lo voy a repetir otra vez. El primer hombre falló, pero el segundo no solo tuvo éxito, sino que se convirtió en el capitán de un gran ejército. ¿Quién es ese ejército? Nosotros, ¿verdad? Porque él dijo, yo quiero llevar muchos hijos a la gloria. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva Cristo? Hebreos 2, 10, 11. Hebreos capítulo 2, versos 10 y 11. ¿Están conectados? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo hablaba hace unos días, ¿verdad? Que Él no se avergüenza de nosotros, aunque nosotros somos los hermanos incómodos, ¿verdad? Sí, Él no se avergüenza de presentarnos ante Dios. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos y traían a sus amigos en casa. Solamente porque mis hijos los traía, ya eran aceptados en la casa, ¿no? Comían con nosotros en la mesa, platicábamos con ellos porque eran los amigos de mis hijos. Así llegó Jesús y nos presentó ante Dios sin mancha, ¿verdad? Habiendo pagado por nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, este aspecto del reino que estamos hablando, que es el dominio del reino, escucha bien, se manifiesta en la vida de los creyentes desde el nuevo nacimiento, pero tiene como fin manifestarse físicamente para gobernar en la tierra. Desde el principio, desde que naces de nuevo, por eso son los dones del Espíritu, los dones son para los niños, ya se empieza a manifestar el reino de Dios en tu vida, ¿verdad? Es increíble. De hecho, como pastores, como lo que tenemos de hecho de Dios, que nadie lo puede quitar, ni Satanás ni nadie, por más que ha sido atacado el Blas Pascal, Vida Nueva, nunca nadie lo puede quitar porque no somos nosotros sino la obra de Dios aquí, ¿verdad? Entonces, esa obra de Dios que permanece para siempre, probada por fuego, porque cuando viene el fuego nomás se quema la paja, pero lo demás permanece. Esa obra de Dios es una manifestación del dominio del reino. ¿Sí me explico? Cuando empezamos Blas Pascal en una casa, todos decían, no, estos no van a prevalecer, ¿qué están haciendo ahí en una casa? ¿No? Pero nunca despreciamos el tiempo de las pequeñeces. Son semillas que van a crecer, ¿verdad? ¿Sí? No se preocupen por los chicos que son, preocúpense por qué tienen, cuál es la calidad que portan. Si portan el reino que domina, el reino es como una semilla de mostaza que la siembras y luego llega a ser la más grande de las hortalizas.
Entonces vamos a crecer por el Espíritu. ¿Está bien? Entonces, cuando Jesús murió y resucitó, ascendió para ser exaltado a la diestra del Padre, la manifestación física del reino aquí en la tierra empezó a tomar lugar. Fíjense, pasa, Jesús está en el trono de Dios, es rey desde antes de todo. Viene y se hace hombre. ¿Qué es lo que trae él? El reino. Pero todavía se estaba acercando, por eso él empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él empieza a predicar sobre el reino. Todas las predicaciones es el evangelio del reino. Él predicaba el evangelio del reino. Hasta antes de regresar, los 40 últimos días que estuvo con sus discípulos, ya resucitado, la Biblia dice que les estaba hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Cuando él muere y quita las llaves de Satanás, de la muerte y del Hades, y le da vida, pone su espíritu de vida en nosotros, entonces deja a los nuevos ciudadanos del reino que él iba a establecer. Pero el reino se establece cuando él es sentado en su trono en el cielo. Por eso dijo: les conviene que yo me vaya, porque si Jesús no se iba y tomaba su lugar en el trono, nosotros hubiéramos seguido siendo Juan de las Palotas. Pero como él fue y se subió en el trono y nosotros somos de él, nosotros nos convertimos en los únicos ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Por eso la primera iglesia del libro de los Hechos fue tan poderosa, tan contundente, tan imparable. ¿Me entiendes? Sí, los perseguían, los alcanzaban, los mataban algunos, pero establecieron el reino de Dios donde quiera que iban. Sacudían las ciudades, ¿verdad? Estos que alborotan las ciudades ya han llegado aquí, ¿verdad? ¿Está bien? Pero la autoridad, ¿con qué autoridad hacemos lo que hacemos? De allá arriba, ¿sí? Si es que somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, no estamos olvidando ninguno de los aspectos de la vida espiritual. Todos funcionan juntos, ¿sí? Has nacido de nuevo. La vida de Cristo está en ti, el Espíritu Santo te llena, te da dones, te capacita, te entrena para que vivas la vida espiritual. Ya no vives según la carne, sino vives según el Espíritu. Entonces empiezas a hacer un ministerio espiritual y inmediatamente lo haces con el dominio del reino. Hola. Ahora, durante el aprendizaje a veces haces cosas del reino y a veces haces cosas que se te ocurren a ti. Las cosas que se te ocurren a ti no van a prevalecer. Con las pruebas desaparecen. Inclusive si te equivocas y si llegas aún a pecar, eso no va a prevalecer, eso va a ser juzgado. Pero lo que hiciste del reino va a prevalecer. Puedes decir, ¿y es que no podemos hacer todo perfecto sin fallar? Ojalá pudiéramos, pero ningún hombre de la Biblia pudo. Moisés, David, todos fallaron. Y en las áreas que fallaron causaron dolor. Pero las áreas que funcionaron en la vida espiritual establecieron el reino. En aquel tiempo no era un reino físico, era un reino espiritual, pero ejercía sus dominios a favor de Israel. No, espero que no se confirmen. Es cuando viene Cristo y la iglesia, cuando ya el reino espiritual se empieza a manifestar físicamente. Por eso en el Antiguo Testamento no hablaban en lenguas, ni echaban fuera demonios, nadie hacía eso. Ni sanaban los enfermos. Por eso los maestros de la ley le dijeron a Jesús: nadie hace las cosas que tú haces, por eso sabemos que vienes del Padre, ¿no es cierto? Eso fue lo que le decían a Jesús, ¿cierto? ¿Sí están captando? Lo estoy hablando sin notas porque quiero que quede bien claro. Lo que portamos del reino no lo portó David. David subía al cielo, veía las visiones espirituales. David tenía un ojo profético y podía ver el poder de Dios y todo, pero él no portaba el Espíritu Santo. ¿Verdad? Cuando él peca con Betsabé es mucho dolor. Sus hijos se matan. Un hijo viola a su hermana. O sea, es un desastre. Cuando alguien peca sexualmente es un desastre y causa mucho dolor a los hijos de David. Pero él había pecado también. Y luego su hijo se acuesta con todas sus concubinas a la vista de todo el pueblo. O sea, David es azotado por Dios. Le dijo Natán: la espada del Señor no se va a apartar de tu casa.
Entonces pagó por su pecado, tuvo consecuencias, pero se arrepintió, ¿verdad? El Salmo 51. Tú ves a David, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, ¿verdad? No apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, él recupera la unción y la bendición espiritual de Dios. Se humilla delante y Dios lo perdona. ¿Y qué hace David? Viene a establecer el reino más grande en la tierra que había habido, el reino de Israel con David. Y se lo hereda a Salomón. ¿Quién era Salomón? El hijo de la mujer con la que él pecó. No entendemos esas cosas, porque somos carnales. ¿Por qué? Porque Dios tiene sobre su reino una prioridad que nosotros no tenemos. ¿Por qué Dios tiene una prioridad sobre su reino que nosotros no tenemos? Porque el reino es para su hijo y para la novia. Hola. Por eso puede amar a... No estoy hablando de notas, quiero que sepa que estoy hablando del Espíritu. Pero por eso pudo amar más a Jacob que a Esaú. Porque Esaú no tenía ningún interés en el reino, el que tenía un interés era Jacob. Y Jacob era un tramposo y pecador, pero era el que tenía un amor por el reino. Y desechó a Esaú y amó a ese pecador hasta que lo convirtió en un hombre santo. Lo dejó rengueando, pero lo enderezó. O sea que no te preocupes por lo pecador que sean tus hijos o algo, tú ora por ellos, porque si los puedes conectar con el reino, aunque sean rengos, van a entrar al reino de Dios. Portamos el dominio del reino. Al pastor le gusta hablar mucho del reino, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Les gusta eso? Repite conmigo: dominio, reino. ¿Qué dice la Escritura? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles un gansito. ¿No dice eso? ¿Qué dice? A su Padre. ¿Cuál Padre? Nuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué le ha placido? ¿Qué le ha causado placer? Darnos el reino. Fernando, el reino nos ha sido dado. De eso se trata. Sí, así ando yo desde hace rato. El reino. Por eso tenemos que tener mentalidad de reino. ¿Verdad, princesa? Le ha placido darnos el reino. No estamos jugando con juegos de niños. Es el reino de los cielos. Por eso cuando hables de la iglesia, ten cuidado. Puedes hablar de los hombres si tienes razón y si tienes autoridad para hablar. María y Aarón tenían autoridad para hablar de Moisés. Y cuando empezaron a juzgar a Moisés porque se había metido con una mujer cusita, Dios los estaba oyendo y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque uno era el sacerdote y la otra era la profeta. Pero cuando María empezó a decir, ¿a poco Dios nomás habla a través de Moisés? María metió a Dios ahí, metió al reino y le cayó lepra. Y dice que Dios se enojó con ella. Entonces aquel que estaban criticando tuvo que venir a orar por ella para que se le cayera la lepra. ¿Por qué oraría por ella? Pues porque era su hermana, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Están entendiendo el dominio del reino? Entonces lo tenemos, pero debemos de manejarlo con cuidado, con respeto, ¿verdad? ¿Está bien? Daniel 2:34. El Hijo es la piedra angular del reino establecido aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? La piedra angular del reino, ¿verdad? ¿Tú hiciste tu casa o te la hicieron? Bueno, porque yo sé que te gustan hacer muchas cosas, ¿no? Y anda cargando piedras por todos lados, así que... Pero verdad que hay una piedra angular, dice, aquí está la piedra angular y de aquí se alinean las paredes, se alinea todo, ¿no? De aquí lo vertical, de aquí lo horizontal. La piedra angular del reino es Cristo, ¿verdad? Entonces, dice ahí, van a ver lo que dice Daniel, ya lo conocen, pero esa piedra golpea y tumba todo, ¿no? Dice Daniel 2:34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó
Acuérdense que la imagen que estaban viendo representaba varios reinos, ¿verdad? Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Cada uno de esos metales representaba diferentes eras de reinos. Dice, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es el monte de Sión. Entonces la piedra es Cristo. Golpea la estatua que hablaba del reino del griego, romano, todos los grandes imperios. Todos son absolutamente nada a un lado del reino de los cielos manifestándose aquí en la tierra. Esa profecía de esa imagen era la venida de Cristo, una piedra no cortada con mano. Era Cristo, es la roca, ¿verdad? ¿Sí? Pedro dice, la roca angular. Nosotros somos piedras vivas sentadas en la roca, edificando un edificio espiritual donde se hacen sacrificios agradables a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Qué increíble. Dominio, reino. Dile al que está a tu lado, dominio, reino. Ahora, ¿te acuerdas? Bueno, no tengo tiempo de ver todos los salmos, dice el Salmo, no, Isaías, ¿verdad? Su reino no tendrá fin. Su reino es para siempre. ¿Cuál es su reino? Es nuestro reino, ¿verdad? Su reino es nuestro reino. ¿Sí? Él es nuestro rey. ¿En verdad es tu rey? Si en verdad es tu rey, si nada más es tu salvador, no. Pero si es tu rey, entonces sí, ¿verdad? ¿Está bien? Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre, ¿verdad? No habrá fin en el incremento de esta piedra angular, ¿verdad? Ahora, esta piedra angular es Cristo. Hace 2000 años empezó el reino a manifestar. Si tú fallas hoy, ¿el reino se va a caer? No, el reino te va a disciplinar, como un padre que te disciplina, ¿no? Te enseña, pero el reino sigue adelante. Y si alguien cae, ¿el reino se afecta? No, nada puede detener el reino de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que saber movernos en el espíritu. No están listos, pero de aquí a Sukkot yo les voy a enseñar unas cosas que estoy aprendiendo del espíritu que me han dejado completamente. A veces pienso, Señor, yo creí que ya sabía todo, pero ahora me doy cuenta que no sé nada. ¿Están listos para lo que viene de aquí a Sukkot? Porque estoy viendo cosas en el espíritu tremendas. No las creerás si las ves. Bueno, Isaías 9, 6 al 7. Aquí está la escritura que decía de Isaías. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos son descripciones de un gran rey, ¿verdad? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Wow. Dilatado no quiere decir que se tarda, sino que se expande. Dilatación. ¿Sí me explico? No dice, ay, se tarda. No, no, se está dilatando, ¿no? Yo me dilaté ahorita con el disco ahí que hizo Fernando. Ya cuando me puse la camisa me di cuenta, ay, caray, el disco estuvo pesado. No conocíamos los atributos de Fernando. Y qué bueno es para el disco este muchacho. Calladito, calladito. Lo dilatado de su imperio y la paz. ¿Cuántos quieren esa paz? ¿Por qué no tenemos paz en México? Porque falta el reino de Dios, ¿verdad? Estaba diciendo con todo respeto Cervantes de Ceballos, ¿no?
que no había un Dios que pudiera quitar la corrupción de México. Yo le dije, qué poco sabe este hombre, ¿no? Sabe de política, pero del reino de los cielos no sabe nada. Dios puede hacer una nación en un día, dice la Escritura. Cuando se levante la siguiente generación que estamos preparando, ¿verdad? Y sus hijos van a cambiar a México. ¿Está bien? Yo lo creo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Por eso Dios está sacudiendo primeramente su casa, alineando todo lo que tiene que ser alineado. Y qué bueno, aunque sea doloroso, qué bueno que lo hace, ¿verdad? ¿Está bien? Porque me preocupa más la eternidad que esta vida. Y dice aquí, desde ahora y para siempre. O sea, Dios no se anda con cosas, aquí no hay con que el reino de Dios es un sexenio y luego quién sabe quién venga. No, no, no. Aquí Él es para siempre, ¿verdad? ¿Sí? Y luego dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, Cervantes de Ceballos necesita leer. Señor Cervantes de Ceballos, y de casualidad, por favor, usted está viendo este video, lea estas escrituras. O alguien que lo conozca, pásale el video, ¿verdad? ¿Quién hará esto de cambiar a México? El celo de Jehová de los ejércitos. Yo lo creo, aunque mis ojos no lo vean, yo lo creo, mis hijos, mis nietos lo verán, ¿verdad? ¿Está bien? Wow, ese es el reino, del dominio del reino. Vale la pena la vida espiritual. Entonces, ok, vamos a ver unos puntos de este reino. Ya no vamos a tener segunda sesión, pero esta está muy buena. ¿O si quieren la segunda? Siempre son 3 nada más. ¿Quieren discada? Ayer, hace rato en la discada, todos, mira, Fernando y Esmeralda ahí moviéndole al disco y todos así. Yo dije, chihuahua, si siguen así le van a robar toda la sustancia al disco. Y luego, puras jefas de la cocina ahí. Y Fernando aguantó la presión bien. Todos querían decirle cómo moviera la cuchara y él nunca soltó las cucharas. Al último las puso como banderillas ahí, ¿verdad? Ese es el carácter de nuestros discípulos aquí, así bajita la mano humildemente. Está bien. Muy bien. Vamos a ver algunos puntos del reino importantes. ¿Está bien? Primer punto, en su exaltación, Jesús recibió un nombre más alto que cualquier otro nombre. Ese es el primer punto. Del aspecto del dominio del reino. ¿No les da gusto ser parte de este reino? Oh Dios, cuánto te agradezco. Por eso dice la escritura, una escritura que siempre me ha gustado. Te saqué del fondo cenagoso y te senté junto a los príncipes de tu pueblo. ¿Te acuerdas de la sillota aquella? Siempre fue verdad. El reino. Repite conmigo, dominio. Reino. Filipenses 2, 9 a 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Acuérdense que se había humillado hasta lo máximo, hasta lo más bajo de la tierra. Dice, pero por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Verdad? Entonces el primer aspecto del reino es que Jesucristo se le dio un nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿qué es lo que dije que había sido puesto sobre nosotros cuando nacemos de nuevo? El Espíritu de Cristo, a quien se le ha dado un nombre sobre todo.
Si viéramos con ojos espirituales lo que portamos, cuando andamos en la ciudad, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a hablar con la gente. A ustedes les ha pasado, a mí también. Muchas veces yo hablo con la gente y la gente se me queda como, no saben qué onda con esto. Y los saludo y todo y me voy. Y nunca supieron qué les pasó por encima. Y no me vanaglorio de eso. Yo sé que porto. Lo que porto, no, yo sé que no es mío, sé que es de Dios. Pero tú también lo tienes. ¿No les ha pasado? Que llegan a un lugar y está vacío y luego de repente se empieza a llenar. Pongan atención a lo que les pasa. ¿No? ¿No les ha pasado que alguien habla mal de ustedes y los amenaza y de repente les empieza a ir como en feria? ¿Sí? Yo cuando alguien está así, yo oro por ellos. Cuando alguien está hablando mal de mí, oro por ellos, porque eso es lo que me dijo Jesús que hiciera. Padre, ayúdalos, perdónalos. ¿Sí? Ay, perdón, me voy a echar uno de estos que no sé qué me están dando, pero... Ay, cada día está más cargado. Punto número 2. En su exaltación el Señor Jesús vino a ser la cabeza sobre todas las cosas y cabeza de la iglesia, para que su cuerpo tenga su plenitud. Lo voy a repetir porque está muy largo. En su exaltación, el Señor Jesús vino a ser la cabeza sobre todas las cosas y la cabeza de la iglesia, para que su cuerpo tenga su plenitud. Bueno, no puedo hablar esto porque no es un curso de matrimonios y también hay personas aquí que son solteros, pero hay un misterio en el matrimonio, ¿verdad? Pablo decía que el matrimonio es un misterio. El misterio espiritual, no es el físico, pero el espiritual, es que la mujer que no se somete a su marido no tiene su plenitud. ¿Oyeron el silencio? Se oyó el silencio. Cuando una mujer no se somete a su marido, no tiene su plenitud, porque él no es la cabeza. Y roba a sus hijos de la plenitud de su marido. Es una maldición. Se llama matriarcado y es jezabélico. No tengo tiempo de explicar eso, pero yo he tenido problemas hasta con pastores cuando hablo con esto. ¿Por qué? Porque la esposa y el esposo es como Cristo y la iglesia. Eso dice Efesios 5, ¿no es cierto? ¿Y qué está diciendo aquí? Que Jesús vino a ser la cabeza. Fíjate qué tremendo, hermano. Jesús vino a ser la cabeza, no porque él quería mandar o mangonear. No, Jesús no es un macho. Jesús vino a ser la cabeza solamente para poder derramar toda su plenitud sobre su cuerpo, que es la iglesia. Qué hermoso, ¿no? Entonces la esposa dice, ¿yo por qué no tengo todo el amor de mi marido? Porque eres una bruja. Por eso. No lo respetas. ¿Por qué no tienes el amor de tu marido? Porque no lo honras. No lo respetas. No lo tratas como rey. Ay, las muchachas solteras están aprendiendo. Nunca hagan eso. Ahora, las mujeres también deben ser honradas como reinas, respetadas, honradas. El marido que es como Jesús va a honrar a las mujeres como reinas. Pero es una maldición en México el machismo y el matriarcado, ¿verdad? Sí, el machismo es el hombre que cree que es la cabeza y lo proclama por todos lados, pero no es. Ese es machismo. ¿Por qué estaré diciendo eso yo si este es un congreso? Perdóname, Señor. Vamos a regresarnos. Entonces, en su exaltación, Jesús vino a ser la cabeza sobre todas las cosas y la cabeza de la iglesia para que su cuerpo tenga su plenitud. Entonces, eso es una realidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que la iglesia tiene la plenitud de su marido. ¡Ay! No nos falta nada de Cristo. Todo de Él en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces hay esperanza de gloria. ¿Qué hubo? ¿Te gusta eso, verdad? Mira, ahorita que estaba diciendo de lo de la cabeza y todo, estaba así, mira, hasta se le movió el bigote así. Seguro que va a dar un seminario de matrimonio, ¿verdad?
llegando. Era un asunto de amor. Quiso ser la cabeza por amor. Los machos quieren ser la cabeza porque quieren dominar y maltratar y abusar. Eso no es. Eres la cabeza para que derrames tu vida, toda tu plenitud en una sola mujer. No en dos, ni en tres, ni en cuatro, en una sola mujer. Digan amén, hermanas. Bueno, ¿por qué insisto en eso? Pues si es un seminario. ¿A poco no está maravilloso esto? Cuando yo lo veo, digo, Señor, qué bendición que eres mi cabeza. Porque tengo toda tu plenitud. Cada vez que adoro, cada vez que estoy en su presencia, ahorita que me estaba orando, todas sus olas pasaron sobre mí. ¿Verdad? Como dice David y Carlos Saúl. ¿Sí? ¿Has experimentado toda la plenitud de Él? Quizás si no lo has experimentado es porque no te has entregado totalmente a Él. Pero si lo haces, seguro que lo vas a experimentar. Efesios 1, 20 y 23. Efesios 1, 20 y 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando de la fuerza que lo resucitó por el Espíritu, ¿verdad? Y luego dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Roxana estuvo repitiendo esto y esto. Me encanta el equipo apostólico, cómo está conectado, ¿no? ¿A poco no les gustan las enseñanzas de Oscar cuando viene y está hablando de, verdad? Y de todos, Alex, todos, compartiendo sus dones del ministerio para que es la plenitud de Cristo, está en la iglesia, ¿verdad? Por eso tenemos que dejar que se manifieste en otros ministerios, porque están repartidos en nosotros. ¿Está bien? ¡Wow! Gracias, Señor. No hay nada que nos falte de Cristo. Yo les he dicho, hay tanto amor en Cristo, tanto amor. Y a veces nos lo perdemos porque somos carnales, ¿verdad? Porque todo eso es para la iglesia espiritual. Muy bien, tercer punto. En su exaltación, el Señor Jesús autorizó a la iglesia para dirigir y ejecutar todo poder, toda regla, toda autoridad, todo dominio y todo lo que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Del mismo versículo que acabamos de leer. ¿Sí? Lo voy a leer otra vez por los que toman notas, ¿verdad? En su exaltación el Señor Jesús autorizó a la iglesia para dirigir y ejecutar toda regla, todo poder, toda autoridad, todo dominio y todo lo que se nombre, no solo en este siglo, pero también en el venidero. Wow, ¿verdad? ¿Les gusta eso? Siguiente punto, en su exaltación, el Señor Jesús recibió el Espíritu Santo y lo derramó sobre la iglesia con poder para que fuéramos testigos. En su exaltación, el Señor Jesús recibió y derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia con poder para que pudiéramos ser testigos, embajadores y representantes eficaces de su reino, para que pudiéramos ser testigos, embajadores y representantes eficaces de su reino. ¿Sí? Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto fue el Pentecostés, ¿verdad? Hechos 2:33. Fíjense que lo dice claro. Así que exaltado por la diestra de Dios, cuando fue exaltado. Pero que no había recibido el Espíritu Santo, sí, para hacer la obra como hombre, pero ahora estaba recibiendo el Espíritu Santo del reino, con la unción del reino, ¿verdad? Cuando la unción de rey cayó sobre Cristo, le fue dado este nombre sobre todo nombre. Acuérdense, se humilló hasta lo sumo, lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Cuándo le dio el nombre sobre todo nombre? Cuando ya Cristo había resucitado, Dios y hombre, ¿verdad? Y ahí recibe la unción de rey, de un rey diferente. No que no fuera rey antes, pero era Dios y hombre, rey y sacerdote en el orden de Melquisedec. Recibe la unción del Espíritu Santo y la derrama sobre su iglesia, como por las barbas del sacerdote Aarón hasta la punta de sus pies. Oh, oh. ¿Sí? Avivamiento, ¿verdad? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué la iglesia de los Hechos pudo conquistar y dominar hasta el Imperio Romano y todo eso? Por el dominio del reino que había sobre ellos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Muy bien. Siguiente punto, en su exaltación, y es el último, para que se animen. En su exaltación el Señor Jesús hace que el reino físico se establezca a través de su iglesia. En el cielo está todo consumado, ¿verdad? Pero falta consumarlo aquí en la tierra. Oye, qué privilegio que nos fue dado a nosotros hacer eso. Imagínate, el cielo está esperando que se establezca el reino y nosotros somos parte de eso, ¿no? Entonces la gran comisión, que fue un mandato del reino, la gran comisión de Mateo 28 es un mandato del reino y no solo es un llamado para evangelizar, es un llamado para hacer discípulos del rey para que se hagan ciudadanos de un reino. Si vamos a verla, Mateo 28, 18 al 20 es la última escritura que vamos a ver esta noche. Eso yo lo entendí hace años y supe que mi ministerio no era solamente predicar el evangelio, sino hacer discípulos. Dice el Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Qué tremendo, ¿no? O sea, nos dio una comisión hasta el fin del mundo. Tenemos tarea hasta el fin del mundo. Es una tarea que es hacer ciudadanos del reino, salvar las almas del infierno y convertirlos en ciudadanos del reino con todo el poder que tenemos del Espíritu Santo para ser testigos, ¿no? No solamente la predicación del reino. Perdón. Ese aire acondicionado está fuerte. Entonces, no solamente el poder para predicar el evangelio, sino también los dones del Espíritu, dones de sanidades, ¿verdad? Los dones del habla que estaba hablando Yoli, los dones de poder, los dones de revelación que vamos a ver en los siguientes días, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué les parece esto? Dominio del reino. Ese reloj no está bien, ¿o sí? Ya nos vamos, ¿está bien? Ya terminé. Mira, Adriana con todo y máscara le vi la sonrisa. Nos falta un punto nada más de esta serie de la vida espiritual. Mañana es el 7 y con eso yo termino y empezamos a hablar profecía, ¿verdad? Y los otros dones. No voy a hablar todos los dones, pero vamos a hablar sobre profecía, ¿está bien? Ok.
Y no solamente vamos a hablar, vamos a ver una impartición del Espíritu Santo a partir de mañana. Vamos a estar orando, imponiendo manos, transmitiendo, transfiriendo por los días que faltan. ¿Está bien? Entonces vamos a ponernos de pie. Miren, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya sabían que son ciudadanos de un reino, ya lo sabemos. Nos lo enseñan desde la escuela dominical. Pero esta noche Dios te quiere dar una revelación mayor. No solamente con lo que yo hablé, pero en el Espíritu. ¿Me captan? Algo que te muestre, que te abra los ojos al mundo espiritual, del dominio del Rey. Y cómo Él te ha autorizado a ti y la iglesia para representar. Cada vez que los pastores ponen las manos sobre ustedes, están como si el Rey te pusiera la espada en el hombro y te dijera: tú eres mi caballero, tú eres mi caballera, tú eres mi representante en la tierra. A ti te unjo con poder para que establezcas el reino. A ti te hago mi testigo, mi embajadora. Eso se trata la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que recibimos el Espíritu, nuestra autoridad crece, se madura, ¿verdad? Se manifiesta más también. ¿Está bien? Levanta tus manos al cielo y empieza a orar en otras lenguas. Padre, te damos gracias por la llenura del Espíritu. Gracias porque entramos al reino, dominio del Rey, kingdom, dominio del Rey, Señor. Te damos gracias. Bleistor damel bactere bishelora ambicta helbor dobre talevesana avecteri bishalara bravasoto toto lorum elegremdar verdere beshiri bribal badal go el dare verde beshiri brambahase sostelebe bramda bale baba babare storogoye elendekila shendrak taba mon celebre betarabaye amalekisen sansili grit kelgirit makli bromtane mai oye skanda yo voltele rebanse aveco son rabala rabatea mumuskanda elemekik condeile eisan ecloula evasenda abaskerda balacare o reveshira amasonda la ketara balava se crombate coloboshira la mande annane corrobocta bella la candele reshira altaraba cayarebo. Padre, te doy gracias por hacernos tus ciudadanos del reino, por habernos lavado con tu sangre, por darnos poder y autoridad para ser tus representantes. Ayúdanos a andar como es digno de ser representantes tuyos. Dale a tus hijos y a tus hijas en tu iglesia la gracia de vivir una vida espiritual para que tú te manifiestes a través de ellos. Aumenta la gracia y los dones del Espíritu, Padre, para que tu iglesia empiece a ser portadora de tu gloria en otra dimensión. Y también permite que esta gloria se transfiera de generación en generación, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias y te adoramos, nuestro Rey, con todo nuestro corazón. A ti que te ha sido dado un nombre sobre todo nombre, te adoren, oh Señor, las generaciones y las naciones por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.